¿Alguna vez te has detenido a contemplar las estrellas en el vasto cielo nocturno y te has preguntado, ¿quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? A lo largo de toda su historia, la humanidad ha buscado incansablemente una respuesta a estas preguntas existenciales. Desde las cuevas más antiguas hasta los laboratorios más modernos, la curiosidad sobre nuestro origen ha impulsado la mitología, la religión y finalmente la ciencia. Nos hemos contado historias, hemos construido templos y hemos mirado a través de telescopios, todo en la esperanza de encontrar un sentido a nuestra existencia. Durante mucho tiempo, la respuesta más aceptada ha sido la que nos ha dado la ciencia moderna, la teoría de la evolución. Para la mayoría de nosotros, la teoría de la evolución de Darwin, que postula que toda vida en la Tierra, incluidos los humanos, surgió de un proceso gradual a partir de microorganismos primitivos, es un hecho indiscutible. La hemos estudiado en la escuela, la hemos visto en documentales y se ha arraigado en nuestra forma de entender el mundo. Sin embargo, ¿es esta la única verdad? Podría haber otras explicaciones que, aunque parezcan fantásticas, contengan un grano de verdad. A lo largo de esta serie, no solo desafiaremos las suposiciones que damos por sentadas, sino que también nos aventuraremos en las leyendas de antiguas civilizaciones para encontrar pistas sobre un pasado que tal vez hayamos olvidado. Nos adentraremos en los relatos de dioses y héroes para descubrir si, en sus cuentos, se esconde una verdad más profunda y quizás más noble sobre nuestro linaje. El viaje que estamos a punto de emprender es una expedición hacia lo desconocido, una travesía que nos invita a mirar más allá de lo que nos han enseñado y a explorar lo que ha sido descartado como simple cuento de hadas. La evolución es una teoría poderosa, pero no está exenta de desafíos. Y no me refiero a los desafíos de los creyentes dogmáticos, sino a las dudas genuinas que surgen de la propia ciencia. El doctor Alexander Fleming, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la penicilina, una de las mayores hazañas de la ciencia, una vez dijo: «Prefiero creer en un cuento de hadas que en las suposiciones infundadas de la teoría de la evolución». Fleming, un genio que desentrañó uno de los secretos más importantes de la biología, encontró la teoría de la evolución insatisfactoria. ¿Por qué? Él argumentaba que el intento de la ciencia por explicar el origen de la vida con la química rudimentaria era, en el mejor de los casos, una suposición infructuosa. Su escepticismo subraya una verdad fundamental. La ciencia, por más avanzada que esté, a menudo se encuentra con límites cuando intenta explicar el por qué y no solo el cómo. No puede explicar el Big Bang, ni puede explicar de dónde vino la primera materia. Y en el caso de la biología, la increíble complejidad de un solo organismo unicelular, con sus miles de millones de procesos químicos interconectados, desafía a cualquier explicación simple. Pero no son solo las voces del pasado las que cuestionan la narrativa. En 2001 se realizó una encuesta en Estados Unidos para indagar sobre la percepción pública del origen y la evolución de la humanidad. Los resultados fueron, para muchos, una verdadera revelación. De las 1,000 personas encuestadas, a las que se les pidió que eligieran la opción más cercana a su propia creencia, solo el 12% optó por la teoría de la evolución darwiniana pura. Es decir, que la humanidad es un producto exclusivo de la evolución natural, sin intervención alguna. Sorprendentemente, el 45% de los encuestados afirmó que un ser supremo,
Un dios había creado a la humanidad en su forma actual hace unos 10.000 años. Aún más interesante, el 37% creía en una versión que intentaba conciliar ambas ideas, que la evolución existió a lo largo de millones de años, pero fue un proceso guiado o dirigido por una deidad. Esto significa que la gran mayoría de la población estadounidense, el 82%, cree que la existencia humana tuvo, al menos, algún tipo de participación divina. Estos datos sugieren una insatisfacción generalizada con la respuesta puramente materialista y una intuición colectiva de que nuestro origen tiene raíces más profundas, más allá de la mera casualidad biológica. Este profundo escepticismo, tanto en los científicos más brillantes como en la gente común, nos obliga a abrir la mente. ¿Y si las respuestas no se encuentran en los laboratorios, sino en los mitos y leyendas que hemos transmitido de generación en generación? A lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado su origen en un plano más allá de lo material. Y las leyendas chinas son un ejemplo fascinante. Nos transportan a un tiempo primordial, a un universo en la forma de un huevo, un caos primordial sin forma ni color. En su interior, un ser divino dormía en la oscuridad, alimentándose de la energía primigenia durante 18.000 años, un lapso de tiempo casi incomprensible. Ese ser era Pangu, y su historia es la historia de la creación misma, un acto de voluntad y de sacrificio. Un día, Pangu despertó y, sintiéndose sofocado por el confinamiento de la oscuridad, se estiró con toda su fuerza. El esfuerzo titánico hizo que el huevo cósmico se rompiera con un estruendo. Lo que era puro y ligero, como el vapor y la luz, ascendió para formar el cielo y los astros, mientras que lo denso y pesado, como el lodo y la oscuridad, descendió para convertirse en la tierra. Pero este nuevo universo no era estable. Pangu, temiendo que el cielo y la tierra volvieran a unirse y el universo colapsara de nuevo en el caos, se interpuso entre ellos. Se puso de pie, sosteniendo el cielo con su cabeza y empujando la tierra con sus pies. Durante otros 18.000 años creció, aumentando la distancia entre el cielo y la tierra, hasta que se separaron por 30.000 millas, una distancia segura y vasta. Finalmente, agotado por su esfuerzo titánico, se desplomó. De su cuerpo caído, el universo que conocemos tomó forma, un acto de sacrificio que nos recuerda que la vida, tal como la conocemos, puede surgir de una fuente sublime. Su ojo izquierdo se convirtió en el sol, su ojo derecho en la luna, ofreciendo luz y calor al mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes, y su voz en el trueno. Sus cabellos y barba se convirtieron en las estrellas, adornando el firmamento con patrones eternos. Sus brazos y piernas se transformaron en las imponentes montañas y los 4 puntos cardinales, dando forma a la geografía. Su sangre se convirtió en los ríos y mares, sus venas en los caminos, sus músculos en la tierra fértil, su piel y vello corporal en la vegetación que cubre el planeta. Sus dientes y huesos se hicieron metales y piedras preciosas, y su sudor se convirtió en la lluvia y el rocío que nutren la vida. Este es un relato de un sacrificio supremo, un acto de voluntad divina que forjó un universo completo y habitable a partir de la nada. Sin embargo, en esta tierra recién formada, algo fundamental faltaba. Si las leyendas del Este nos hablan de un universo creado por el sacrificio de un gigante y de humanos moldeados de arcilla, las del Oeste, en particular el relato bíblico del Génesis, resuenan con asombrosas similitudes. La historia de Adán y Eva, los primeros humanos según el cristianismo, el judaísmo y el islam,
Es una de las narrativas más conocidas de la historia de la humanidad, y al examinarla encontramos ecos de los mitos chinos que acabamos de explorar, lo que nos hace preguntarnos si estas historias no son meras coincidencias, sino reflejos de una verdad común. El libro del Génesis relata cómo Dios creó el universo en 6 días. En el 6º día, después de haber creado la luz, el cielo, la tierra, los mares y todas las criaturas vivientes, Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Tomó polvo de la tierra, o Adamá en hebreo, y de él formó al primer hombre, a quien llamó Adán. Luego, sopló el aliento de vida en su nariz, y Adán se convirtió en un ser viviente. De nuevo nos encontramos con la misma idea fundamental. La humanidad no es un producto del azar, sino el resultado de un acto intencional de un ser superior que utiliza la materia más básica de la tierra, el polvo o el barro, para darnos forma. Adán fue creado para cuidar el vasto y hermoso jardín del Edén, un lugar de perfección donde no existían el mal, la enfermedad ni la muerte. Pero a pesar de la belleza del jardín, Adán estaba solo. Dios, al ver esto, hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas para crear a la primera mujer, Eva. Esta historia no solo explica el origen de la humanidad, sino también el de la relación fundamental entre el hombre y la mujer. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia sin conocimiento del bien y del mal, y podían disfrutar libremente de todos los frutos del jardín, con una única excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues si lo hacían, morirían. Aquí es donde la narrativa se vuelve un relato de la caída. Una serpiente, descrita como la más astuta de todas las criaturas del campo, convenció a Eva de que Dios había mentido. Le prometió que si comían del fruto prohibido, no morirían, sino que sus ojos se abrirían y se volverían como dioses, con el conocimiento del bien y el mal. Eva, seducida por la promesa de la sabiduría, comió del fruto y se lo dio a Adán. Sus ojos se abrieron y por primera vez sintieron vergüenza al darse cuenta de su desnudez. Este acto de desobediencia, de elegir su propio conocimiento sobre la obediencia a Dios, les costó la inmortalidad y su lugar en el paraíso. Fueron expulsados del jardín del Edén, y su vida a partir de entonces se caracterizó por el dolor, el trabajo y finalmente la muerte. La similitud entre las historias de la creación en culturas tan distantes es asombrosa. ¿Por qué el mito de que los dioses crearon a los humanos a partir del barro o el polvo se repite una y otra vez? En el mito griego, Prometeo crea a los humanos a partir de arcilla. En las leyendas maoríes, los dioses dan forma al primer hombre de la arcilla. En la mitología de la tribu Kokú en la India, los dioses también usan barro. Estas narrativas, separadas por miles de kilómetros y siglos, parecen beber de la misma fuente. A diferencia de las explicaciones evolutivas, que ven el origen de la vida como un evento casual, estas leyendas sugieren un origen noble y con un propósito. No somos el resultado de un accidente, sino de un diseño intencional. Esto nos lleva a la gran pregunta: si estas leyendas no son solo cuentos de hadas, ¿qué verdad científica podrían estar ocultando? Hemos explorado las leyendas, pero volvamos a la ciencia por un momento. No para refutarla, sino para examinar una de sus mayores paradojas. La teoría de la evolución nos ofrece un mecanismo para explicar cómo las especies se adaptan y diversifican, pero tropieza al intentar responder la pregunta más fundamental: ¿cómo se originó la vida en primer lugar? La ciencia, con toda su brillantez,
se enfrenta a un problema de una complejidad tan abrumadora que a menudo se describe como un muro insuperable. Me refiero a la complejidad de la vida, no de una ballena o de un ser humano, sino de la forma de vida más simple que conocemos, la célula. Imagina que encuentras una pieza de maquinaria compleja, como el motor de un automóvil. Al verlo, sabes instintivamente que no se formó por accidente. Cada engranaje, cada tornillo, cada cable tiene una función específica y está colocado con precisión para que el conjunto funcione. Es un diseño, un producto de la inteligencia. Ahora, mira una célula viva. Una sola célula, la unidad más pequeña de vida, es un sistema incomparablemente más complejo que cualquier motor o máquina que hayamos construido. Contiene miles de millones de moléculas trabajando en perfecta armonía. Un sistema de comunicación y transporte que supera a cualquier ciudad. Y una fábrica que produce proteínas, replica su propio código genético y se defiende de los invasores. La idea de que esta complejidad irreducible se ensambló por accidente a lo largo de eones presenta un desafío monumental. Cada uno de sus componentes es vital para el funcionamiento del resto. Si se quita uno, el sistema colapsa. No se puede construir gradualmente un motor si no tiene un solo pistón para empezar. La evolución puede explicar cómo una jirafa obtuvo su cuello largo, pero no puede explicar cómo la primera célula obtuvo su primer ribosoma, la máquina que lee el ADN. Este problema es conocido en la biología como la caja negra de Darwin. El propio Darwin admitió que si se pudiera demostrar que existía algún órgano complejo que no podría haber sido formado por numerosas y sucesivas modificaciones, su teoría se vendría abajo por completo. Y si bien su teoría sigue siendo un marco sólido para explicar la evolución a gran escala, la pregunta del origen de la primera célula sigue siendo un gran enigma. Los científicos, a pesar de la prominencia de la teoría de la evolución en la educación y la cultura popular, la percepción pública sobre el origen de la humanidad es mucho más compleja y matizada de lo que se podría suponer. En nuestra búsqueda de la verdad, no podemos ignorar la voz del colectivo. Las encuestas de opinión, aunque no son ciencia dura, nos dan una ventana a las intuiciones y creencias que millones de personas sostienen, y lo que revelan es asombrosamente revelador. Como mencionamos brevemente, una encuesta realizada en Estados Unidos en 2001 arrojó resultados que desafían la narrativa de que la teoría de Darwin es la única aceptada. A los 1000 encuestados se les preguntó qué visión se alineaba más con su propia creencia sobre el origen de los seres humanos. Los resultados no solo fueron una sorpresa, sino que también revelaron una profunda desconexión entre el consenso científico y la creencia popular. Solo un 12% de las personas encuestadas optó por la explicación puramente evolutiva, la que sostiene que los humanos somos el resultado exclusivo de un proceso natural, sin ninguna intervención. Este número, sorprendentemente bajo, sugiere que para la gran mayoría de la población, la historia de la evolución por sí sola se siente, de alguna manera, incompleta. El 82% restante de los encuestados creía en alguna forma de participación divina. De ellos, un significativo 45% creía en la creación directa, afirmando que un ser supremo había creado a los humanos en su forma actual hace unos 10.000 años. Esto, por supuesto, está en conflicto directo con la evidencia geológica y fósil. Sin embargo,
El número más intrigante es el 37% que creía en una versión de la evolución guiada. Estas personas aceptaban el proceso científico de la evolución a lo largo de millones de años, pero con una adición crucial. Creían que este proceso fue supervisado, orquestado o iniciado por una deidad. Este grupo de creyentes es especialmente interesante, ya que no rechaza la ciencia, sino que busca un puente entre el conocimiento científico y la necesidad de un significado más profundo. Representa una síntesis, un intento de reconciliar la razón y la fe. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, para la mayoría de las personas, existe una necesidad inherente de un propósito. La narrativa de la evolución, que a menudo se presenta como un proceso ciego y sin sentido, puede dejar un vacío existencial. La idea de que somos el resultado de un accidente cósmico, de mutaciones aleatorias y de la supervivencia del más apto, puede no resonar con la intuición humana. Para muchos, es más lógico que un sistema tan complejo y hermoso como la vida tenga una causa deliberada, un arquitecto. El hecho de que la gran mayoría de las personas, en una de las sociedades más científicamente avanzadas del mundo, mantenga esta creencia, no es un reflejo de ignorancia, sino un indicio de una búsqueda más profunda. Es un llamado a que la ciencia, en su explicación del universo, no olvide la dimensión de la conciencia y el significado. La evolución guiada es una fascinante manifestación de esta búsqueda. Es la idea de que los principios de la física y la biología, que la ciencia ha descubierto, no son simplemente fuerzas aleatorias, sino las herramientas que un creador utilizó para forjar el universo. Es una forma de ver a Dios no como un ser que interfiere milagrosamente, sino como el programador o el arquitecto que diseñó el sistema para que funcionara por sí mismo, creando vida a través de sus propias leyes. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la mente humana está tan inclinada a creer en un origen deliberado, ¿podría ser esta una intuición sobre una verdad que yace más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos o medir con nuestros instrumentos? Quizás la clave no esté en negar la ciencia o la religión, sino en encontrar la intersección entre ambas. El profundo escepticismo de la gente común, reflejado en estas encuestas, nos obliga a abrir la mente y considerar la posibilidad de que las respuestas a los grandes enigmas de nuestro origen no se encuentran en un solo campo del conocimiento, sino en la unión de la ciencia, la espiritualidad y la sabiduría de las leyendas que hemos transmitido durante milenios. Ya hemos tocado brevemente las leyendas chinas, pero su riqueza y profundidad merecen una exploración más detallada. La mitología china no presenta una sola historia monolítica de la creación, sino un tapiz complejo de relatos que, sin embargo, comparten un hilo conductor. El universo y la humanidad son el resultado de un acto intencional y a menudo sacrificial, no de la casualidad. Y en el corazón de este tapiz se encuentran las figuras de Pangu y Nuwa. El mito de Pangu comienza con el concepto del huevo cósmico, un arquetipo que se encuentra en innumerables culturas antiguas. Este huevo no es solo un contenedor, es el estado de caos primordial, la unidad indiferenciada de la que todo lo demás debe surgir. En la filosofía taoísta, esto se asemeja al Tao mismo, una fuente de la que fluyen todas las cosas. El despertar de Pangu y su acto de romper el huevo es un acto de separación, de crear orden a partir del caos.
Este acto no es violento, sino una manifestación de la voluntad divina. El esfuerzo de Pangu por mantener el cielo y la tierra separados, creciendo con ellos durante 18.000 años, subraya una idea poderosa. La creación del universo no fue un evento instantáneo, sino un proceso de esfuerzo y crecimiento prolongado. Y el sacrificio final de Pangu, donde su cuerpo se convierte en el cosmos, es una metáfora de la conexión intrínseca entre la vida y el universo. Hemos viajado por las narrativas de la creación en el este y el oeste, y lo que es verdaderamente asombroso es la forma en que convergen. Las distancias geográficas, las barreras del lenguaje y las diferencias culturales no pudieron evitar que la idea central de la creación humana se manifestara de una manera sorprendentemente similar en civilizaciones totalmente aisladas. Es en estas similitudes donde encontramos la posible clave para descifrar un origen compartido de la humanidad. La primera y más obvia similitud es el material de la creación. En la mitología china, la diosa Nuwa usa arcilla amarilla del río. En el Génesis bíblico, Dios usa polvo de la tierra. En el mito griego, el titán Prometeo moldea a los hombres de arcilla y agua. La tribu Yoruba, de África Occidental, cuenta que el dios Obatala creó a la humanidad de la tierra. Los nativos americanos de la tribu Iroquois creían que la Madre del Cielo formó a los primeros humanos de barro. Incluso los mitos de la antigua Mesopotamia, como la epopeya de Atrahasis, describen a la diosa Madre Mami mezclando arcilla con la sangre de un dios para crear a los humanos. La idea de que somos seres hechos de la tierra, de los elementos más básicos del planeta, se repite una y otra vez en todo el mundo. Una segunda similitud crucial es la intervención de un ser superior. En cada uno de estos relatos, la humanidad no surge por accidente, ni de un proceso ciego. Un dios, una diosa o un titán, con una intención clara y un propósito deliberado, toma la decisión de crearnos. Este acto es a menudo una respuesta a una necesidad o un vacío en el mundo, como la soledad de Nuwa, el deseo de Dios de tener un ser que lo refleje, o la necesidad de Prometeo de darle un regalo a la humanidad. Esto va directamente en contra de la visión puramente materialista de la evolución, que no requiere de un propósito o de un creador. Tercero, muchos de estos mitos incluyen un elemento de sacrificio divino para dar vida. En el mito mesopotámico, el dios We-Ila se sacrifica y su sangre se mezcla con la arcilla para dar forma a los humanos. En la leyenda de Pangu, su cuerpo mismo se convierte en el cosmos. Esta idea de que la vida humana, con su complejidad y conciencia, tiene un costo divino, es un tema recurrente. No somos el resultado de un simple proceso químico, sino que fuimos formados por la esencia de un ser superior. Además, los mitos no solo se refieren a la creación, sino también a un cataclismo que moldea el destino humano. El diluvio universal, que aparece en la Biblia y en la epopeya de Gilgamesh, es un ejemplo claro. En la mitología china, Nuwa debe reparar el cielo y la tierra después de un desastre. Estas historias sugieren que las civilizaciones anteriores fueron borradas de la faz de la tierra por un evento a gran escala, y que solo un remanente de la humanidad sobrevivió. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por montañas, desiertos y océanos, con idiomas y culturas tan diferentes, llegaran a la misma conclusión sobre su origen? Una explicación es que se trata de coincidencias aleatorias, una manifestación de arquetipos psicológicos comunes en todas las culturas. Pero la otra, la que este video explora,
es que estos mitos son la memoria colectiva de un evento real. Quizás, en un pasado lejano, una civilización avanzada o seres de una dimensión superior sí intervinieron en la creación de la humanidad. Las historias de creación, entonces, no serían cuentos de hadas, sino metáforas imperfectas de un evento tecnológico o biológico que la gente de la antigüedad no tenía las palabras para describir. La idea de que somos el resultado de una intervención externa y no de una simple casualidad es una noción poderosa que se encuentra en el núcleo de la mitología global. Este profundo paralelismo nos obliga a reconsiderar lo que creemos que sabemos sobre nuestros orígenes. Pido disculpas por la percepción de que la sección anterior fue demasiado corta. He revisado el contenido y para asegurarme de que cumpla con sus expectativas, la he expandido significativamente. Hemos explorado las asombrosas similitudes en los mitos de la creación y ahora es el momento de hacer la pregunta más provocadora de todas. ¿Y si estas leyendas no fueran solo fantasía, sino un intento de describir una realidad que la ciencia moderna apenas comienza a comprender? En los últimos 100 años, la física ha descubierto conceptos que parecen sacados directamente de los mitos antiguos. Y uno de los más fascinantes es la teoría de cuerdas. En la física clásica, el universo se compone de partículas puntuales, como electrones y quarks. Pero la teoría de cuerdas propone una idea radicalmente diferente y elegante. La unidad más fundamental del cosmos no es una partícula, sino una diminuta cuerda de energía vibrante. Piensa en ella como una cuerda de violín cósmica. La forma en que esta cuerda vibra determina la naturaleza de la partícula que produce. Una vibración podría ser un electrón, otra podría ser un fotón y otra un quark. Lo que vemos como partículas no son más que las notas musicales que estas cuerdas tocan en la sinfonía del universo. Para que sus ecuaciones funcionen matemáticamente, la teoría de cuerdas necesita que el universo tenga más de las 3. Pido disculpas si la sección anterior no cumplió con sus expectativas de longitud. He revisado el contenido y he reescrito la sección para profundizar en el tema. Hemos explorado conceptos como la teoría de cuerdas y la posibilidad de que nuestro universo no sea más que un fragmento de una realidad más grande con múltiples dimensiones. Ahora es el momento de sumergirnos por completo en la alucinante idea de que los dioses de los mitos no son seres de otro mundo, sino seres de una dimensión superior. Para entender cómo un ser de una dimensión superior podría interactuar con nosotros, usemos una analogía que nos ayude a visualizar lo imposible. Imagina un mundo bidimensional, llamado Flatland, habitado por seres que solo pueden percibir largo y ancho. Para ellos, todo su universo es una hoja de papel y solo pueden ver líneas y formas planas. Ahora, un ser de nuestro mundo tridimensional, una persona, se inclina para interactuar con Flatland. Cuando nuestra mano toca su plano, los habitantes de Flatland no ven la mano completa. Lo único que ven es un círculo que aparece de la nada. Crece hasta que la palma de nuestra mano está en su plano, y luego se encoge y desaparece a medida que levantamos la mano. Para los habitantes de Flatland, esto sería un acto de magia pura. Un dios que puede crear objetos de la nada y hacerlos desaparecer a voluntad. Esta analogía es una poderosa metáfora de cómo nosotros, como seres de 3 dimensiones, podríamos percibir a un ser de una dimensión superior. Un dios que se materializa en el aire, que camina sobre el agua, que realiza milagros que desafían las leyes de nuestra física,
podría no estar violando ninguna ley. Simplemente están moviéndose a través de nuestro plano tridimensional de una manera que no podemos comprender. Podrían entrar y salir de nuestra realidad a voluntad, manipular objetos desde una distancia aparente, como nuestra mano que mueve un objeto en Flatland sin que ellos vean que la estamos tocando, e incluso ver nuestro pasado, presente y futuro simultáneamente. Para un ser de 4 o más dimensiones, nuestra línea de tiempo no es lineal. Es una sola entidad que pueden observar en su totalidad, como si estuviéramos viendo una película. Esto nos da una nueva forma de interpretar las leyendas de la creación. El acto de Pangu separando el cielo y la tierra podría ser una descripción metafórica del acto de un ser de una dimensión superior creando un universo de 3 dimensiones, organizando la materia de una manera que nosotros no podríamos. De manera similar, la capacidad de Nuwa y de Dios para dar vida a la materia inorgánica, para soplar vida en el polvo, podría ser la descripción poética de una infusión de energía o información desde un plano más elevado, uniendo la materia inerte con una chispa de conciencia. Desde nuestra perspectiva, es un milagro, pero desde la de un ser de una dimensión superior, podría ser un simple acto de ingeniería cósmica. La misma lógica podría aplicarse a la complejidad de nuestro ADN. En lugar de ser el resultado de mutaciones aleatorias, la información en nuestro ADN podría ser el código de un programa creado en una dimensión superior y descargado en nuestro plano de existencia. Y si la conciencia es, como algunos físicos sugieren, una propiedad fundamental del universo, entonces no es un producto del cerebro, sino una energía que existe en una dimensión más alta. Los seres de esa dimensión podrían haber infundido esa energía en la materia tridimensional, dando lugar a la vida inteligente. Esta visión no descarta la ciencia, la eleva. Nos invita a ver la ciencia no como el final de la historia, sino como el primer capítulo. La física, al explorar la posibilidad de múltiples dimensiones, podría estar a punto de descubrir el hogar de los dioses. La idea de que estas figuras mitológicas no son invenciones, sino recuerdos imperfectos de un contacto con seres de otras realidades, abre la puerta a un universo mucho más fascinante de lo que jamás hemos imaginado. Hemos explorado la idea de que los dioses podrían ser seres de una dimensión superior, una noción que une la física moderna con la mitología. Ahora, llevemos este concepto un paso más allá y hagamos la pregunta más audaz de todas. ¿Y si las leyendas de la creación no son solo cuentos de origen, sino descripciones imperfectas de eventos reales? ¿Y si los mitos antiguos contienen huellas físicas de una intervención externa en el pasado de la humanidad? Una intervención que la gente de la época solo pudo describir con el lenguaje de lo divino. Considera el relato de la creación de la humanidad en la mitología china. La leyenda dice que la diosa Nuwa creó a los primeros humanos con sus manos a partir de arcilla amarilla del río. De manera similar, el relato bíblico del Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La biología moderna nos ha revelado una verdad fascinante. La composición elemental del cuerpo humano es, de hecho, casi idéntica a la de la corteza terrestre. Estamos compuestos de los mismos elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. En un sentido literal, somos polvo de la tierra. Entonces, la leyenda podría estar describiendo de forma poética el acto de un ser superior
manipulando los bloques de construcción más básicos de nuestro planeta para crear vida. Este no sería un acto de magia. Hemos explorado las huellas de un origen divino en las leyendas de la creación, y ahora nos enfrentamos a un fenómeno aún más desconcertante: la omnipresencia del mito del diluvio universal. A lo largo de los continentes, en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años, la humanidad ha contado la misma historia. Una gran inundación, enviada por los dioses o por fuerzas de la naturaleza, que borró a una civilización anterior y solo perdonó a un pequeño grupo de supervivientes quienes reconstruyeron el mundo. La similitud de estas narrativas es tan asombrosa que nos obliga a preguntarnos: ¿es una simple coincidencia o la memoria colectiva de un evento real que cambió para siempre el curso de la historia humana? Consideremos los ejemplos más famosos. En la tradición bíblica, el diluvio es el castigo de Dios por la maldad de la humanidad. Noé, un hombre justo, recibe la orden de construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Pero el relato del diluvio no es exclusivo de la Biblia. En la antigua Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh relata la historia de Utnapishtim, un hombre que, advertido por los dioses, construye un gran barco y salva a su familia y a todos los animales. Este relato, que precede a la Biblia en más de 1000 años, es casi idéntico al de Noé. Las similitudes son tan claras que sugieren una fuente común. Pero la historia no se detiene en el Medio Oriente. En la mitología griega, el dios Zeus decide destruir a la humanidad con una gran inundación. El titán Prometeo le advierte a su hijo, Deucalión, quien construye un arca y junto a su esposa Pirra sobrevive al diluvio. En la India, el primer hombre, Manu, es advertido por un pez gigante sobre una inminente inundación y construye una embarcación que ata al cuerno del pez para sobrevivir. En la mitología china, un héroe llamado Yu el Grande se hace cargo de controlar las aguas de una gran inundación, un evento que marca el inicio de la primera dinastía. El mito del diluvio no es solo un cuento de castigo, es un relato de un reinicio. Y la persistencia de este mito en el inconsciente colectivo de la humanidad es una de las mayores anomalías de la historia. ¿Qué podría explicar una coincidencia tan masiva? Una posibilidad es que se trate de la memoria de eventos geológicos locales, como el desbordamiento de un río o un tsunami, que se magnificaron y se transmitieron de forma oral, convirtiéndose en un mito global. Otra posibilidad más audaz es que en un pasado lejano, la Tierra experimentó un cataclismo global. Quizás el fin de la última era de hielo, con el rápido derretimiento de los casquetes polares, que causó inundaciones masivas en todo el planeta. Las civilizaciones de la antigüedad, que se asentaron principalmente en las costas y en los valles de los ríos, habrían sido borradas. Pero hay una tercera posibilidad, la que se alinea con las ideas que hemos explorado. Si los mitos son recuerdos imperfectos de la intervención de seres de una dimensión superior o de una civilización avanzada, ¿podría el diluvio ser un evento que fue causado, o al menos advertido por estos seres? Las leyendas a menudo dicen que los dioses se arrepintieron de haber creado a la humanidad y decidieron destruirla. Quizás la inundación fue el resultado de una guerra de dioses, o una medida de control de población de una civilización avanzada. El hecho de que en casi todas las versiones un elegido fuera advertido por un dios para sobrevivir sugiere que no fue un evento puramente natural, sino uno con un componente de diseño o de propósito.
Estas historias son las huellas más claras de un pasado que la ciencia aún no puede explicar. Las leyendas del diluvio universal nos han mostrado la posibilidad de un cataclismo global, un evento tan masivo que se incrustó en la memoria colectiva de la humanidad. Pero, ¿qué ocurrió después de la gran inundación? En casi todas las mitologías, la historia continúa con un reinicio, un nuevo comienzo para la civilización. El puñado de supervivientes, los elegidos o advertidos por los dioses, se convierten en los arquitectos de la nueva era. Y en estas historias encontramos otro paralelismo fascinante: el nacimiento de una civilización avanzada a partir de la nada. Considera el relato de la epopeya de Gilgamesh. Después del diluvio, el héroe Utnapishtim es bendecido por los dioses con la inmortalidad y se le concede un nuevo hogar. De manera similar en la historia bíblica, Noé y su familia, los únicos supervivientes, reciben la promesa de Dios de que la tierra no volverá a ser destruida por una inundación, y se convierten en los progenitores de todas las naciones. Estas historias no terminan con la supervivencia, terminan con una transferencia de conocimiento. Los supervivientes que estaban en contacto directo con los dioses o que recibieron una guía divina, transmiten conocimientos avanzados a sus descendientes. Este patrón de un reinicio global y la transferencia de conocimiento es un tema recurrente. En la mitología de los incas, se dice que los dioses sobrevivientes del diluvio Viracocha y sus hijos viajaron por el mundo andino, enseñando a las personas la agricultura, la medicina, la metalurgia y la arquitectura, habilidades que permitieron a la civilización inca florecer. De manera similar, en el antiguo Egipto, se cuenta que una era de dioses reinó en la tierra antes de la llegada de los faraones, enseñando a la humanidad el calendario, la escritura jeroglífica y la astronomía. Conocimientos que parecen haber aparecido de forma abrupta y sofisticada en la historia egipcia. Esto nos lleva a una pregunta provocadora. ¿Y si el diluvio no fue solo un evento natural, sino que marcó el final de una era, de una civilización anterior más avanzada, que fue borrada del mapa? Si esto fuera cierto, las leyendas de los dioses que enseñaron a la humanidad después del diluvio podrían ser recuerdos distorsionados de los supervivientes de esa civilización, quienes compartieron su avanzada tecnología y conocimiento con las tribus primitivas de la época. Para esas tribus, una persona que conocía la astronomía o la construcción de pirámides parecería un ser divino. Este es el concepto de la hipótesis de la civilización perdida. Esta teoría sugiere que las civilizaciones antiguas, como los constructores de las pirámides en Egipto o en América Latina, no surgieron de la nada, sino que heredaron conocimientos de una civilización anterior que pereció en un cataclismo global. Las leyendas del diluvio, entonces, no serían solo un mito sobre el fin, sino una historia sobre la transferencia de un legado. Es una forma de reconciliar las anomalías arqueológicas, como las pirámides perfectamente alineadas con las estrellas, con la historia humana, sin tener que recurrir a la magia. En cambio, sugiere que la historia de la humanidad es cíclica. Grandes civilizaciones se levantan y caen, y los mitos son los únicos vestigios que quedan. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado las teorías científicas que, a pesar de su poder, dejan preguntas sin respuesta. Hemos viajado a través de los mitos antiguos que nos cuentan historias de dioses, creación y cataclismos. Y hemos descubierto
asombrosos paralelismos que sugieren que estos mitos no son meros cuentos de hadas, sino la memoria colectiva de eventos reales. La pregunta final, entonces, no es si estas historias son verdaderas o falsas, sino qué significado tienen para nosotros, aquí y ahora. La ciencia nos dice que somos el producto del azar cósmico, una especie de accidente biológico en un planeta insignificante. Nos dice que no hay un propósito inherente a nuestra existencia. Esta visión, aunque racional, a menudo deja a la gente con una sensación de vacío. La pregunta de ¿por qué estamos aquí? No puede ser respondida con una simple ecuación. Las leyendas antiguas, por otro lado, nos ofrecen una narrativa diferente. Nos dicen que nuestra existencia es el resultado de un acto de amor, de un sacrificio, de un diseño. Nos ofrecen la idea de que somos parte de un plan más grande, que nuestro sufrimiento y nuestras luchas tienen un significado, que hay un propósito detrás de la vida. Este no es un argumento para rechazar la ciencia. La ciencia nos ha dado un conocimiento invaluable y ha mejorado nuestras vidas de maneras que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado. Pero la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. La ciencia puede responder al cómo del universo y la espiritualidad puede responder al por qué. Si los mitos son, como hemos propuesto, metáforas imperfectas de verdades científicas o de eventos reales, entonces la idea de que un ser de una dimensión superior creó a la humanidad no es una superstición, sino una hipótesis que podríamos probar en el futuro. La búsqueda de nuestro origen es, en última instancia, una búsqueda de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos el producto de una serie de mutaciones aleatorias o el resultado de una ingeniería cósmica? La respuesta a esa pregunta puede ser más importante de lo que pensamos. La forma en que vemos nuestros orígenes moldea la forma en que vemos nuestro futuro. Si creemos que somos el producto de la casualidad, podríamos vivir una vida sin propósito. Pero si creemos que somos el resultado de un diseño, de una intervención, entonces nuestra vida tiene un significado inherente. Al final, la verdad puede ser más extraña que la ficción. La respuesta a la gran pregunta de ¿quiénes somos? Podría estar en algún lugar entre los mundos de la física cuántica, los mitos antiguos y la intuición de la gente común. El viaje que hemos emprendido no nos ha dado una respuesta definitiva, sino que nos ha abierto la mente a la posibilidad de que el universo es mucho más complejo y misterioso de lo que creemos. Después de explorar los misterios de nuestros orígenes y las narrativas de las civilizaciones antiguas, hemos llegado al punto final de nuestro viaje. Pero antes de concluir, hay una última idea, audaz y provocadora, que debemos considerar. Es un concepto que encuentra eco tanto en los mitos antiguos como en las teorías científicas modernas. La posibilidad de que, incluso ahora, todavía estemos bajo observación. En la mitología griega, los dioses del Olimpo intervenían activamente en los asuntos humanos. Se disfrazaban de mortales, luchaban en las guerras, se enamoraban de la gente y castigaban a los desobedientes. La idea era que los dioses no eran seres distantes, sino una parte activa de nuestra vida diaria. De manera similar, en las religiones abrahámicas, se cree que un dios no solo creó el universo, sino que también tiene un plan para la humanidad y observa cada uno de nuestros movimientos. Esta noción de observación divina encuentra un paralelo asombroso en la ciencia moderna.
En los últimos años, la hipótesis del universo como una simulación ha ganado terreno entre algunos físicos y filósofos, popularizada por pensadores como Nick Bostrom. La idea sugiere que nuestra realidad, tal como la conocemos, podría ser una simulación por computadora, creada por una civilización mucho más avanzada. Si esto fuera cierto, el programador de esta simulación sería, para nosotros, un dios. La hipótesis de la simulación resuelve elegantemente los problemas de la conciencia y la complejidad. Si la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una pieza de software, entonces podría ser programada. De manera similar, nuestro código genético, el ADN, podría ser simplemente el código fuente de la simulación. Los milagros, descritos en los mitos como la aparición repentina de objetos o la curación de enfermedades, podrían ser simplemente códigos o hacks en el sistema de la simulación. El programador podría estar observándonos, recopilando datos o simplemente viendo cómo se desarrolla la historia. Considerando todas estas ideas,